bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos delante de Él en amor, dice, habiéndonos predestinado. O sea que según el puro afecto de su voluntad, no la voluntad mía, no la tuya, es la voluntad de Dios haberme escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. O sea, no depende de mí, no depende de ti, sino de Dios que quiso salvarte sin tú haber hecho nada. Dios ya te salvó. Solamente necesitas reconciliarte con Cristo, reconciliarte con el Señor, porque Él se reconcilió contigo. Dice que vino el Señor y reconcilió consigo al mundo por medio de su muerte en la cruz. Derribó el acta de los decretos que era contraria contra nosotros, el cual era la ley. La ley era contraria a nosotros, porque la ley y era un pacto donde nosotros no entrábamos. Ese pacto era para los judíos solamente. Allí Dios hizo pacto con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Pero hay una promesa hecha a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sal afuera y ve al cielo y ve si puedes contar las estrellas, pues así será tu descendencia. Esa es la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa hecha a Abraham. Y 430 años después de dada la promesa a Abraham vino la ley. No abroga la promesa, porque si la salvación fuera por la ley, entonces nula parece la promesa, pero fue mediante la promesa. Nosotros somos hijos por promesa de Dios. Y eso es la gratitud, eso le doy gracias al Señor, porque me concede ahora el privilegio de poder hablar de esta palabra bendita, esta palabra que es el poder de Dios, que puede cambiar la vida del ser humano, puede cambiar la vida del creyente cuando esta palabra llega a tu mente, cuando tus ojos son alumbrados con el evangelio de gracia, con el evangelio de Jesucristo. Entonces tu vida viene a ser diferente, ya no puedes ser el mismo. Ya no puedes ser la misma persona que andaba antes sin conocimiento ajeno de la vida de Dios. Ya tu vida viene a ser diferente. Ya no puedes hacer lo que tú quieres porque estás sujeto a aquel que te tomó por soldado. Porque el creyente que viene a Cristo viene a ser soldado del ejército celestial, viene a ser soldado del Señor, y entonces está sujeto al que lo tomó por soldado y lucha y batalla con la pelea, la buena batalla de la fe, tratando de llegar hasta la meta como el atleta, ¿verdad? El atleta que tiene que entrenar, tiene que esforzarse por llegar a la meta. Entonces, así somos los hijos de Dios en el reino. Vamos a darle lectura a una porción bíblica para comenzar con este bello mensaje que el Señor me ha permitido en esta mañana preciosa el poder compartir contigo que me escuchas, tú que me vas a ver a través de este medio, donde quiera que estés, no importa. Quiero decirte algo antes de darle lectura a esta palabra, que no importa tu condición de vida, no importa dónde tú te encuentres, no importa la circunstancia, Dios llega ahí en medio de la situación difícil. Dios puede hacer algo en tu vida por medio de esta palabra. No esperes que los milagros van a llegar de un hombre. No pongas la mirada en el hombre, pon la mirada en aquel que es invisible, viendo lo invisible y confesando la palabra que está escrita, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Salvación de qué? Si Cristo ya te salvó en la cruz. Salvación de circunstancias de esta vida. Salvación de muchas situaciones de este mundo que Dios puede librarte a través de este evangelio poderoso. Voy a dar lectura a la palabra en Efesios capítulo 4 y versículo 17 en adelante, y dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice el 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí lo vamos a dejar, del 17 al versículo 23. Y vamos a comenzar por explicar lo que el Señor nos ha concedido y qué es lo que el Señor nos ha concedido. Pues nos ha concedido su palabra, nos ha concedido el poder ser alumbrados con el evangelio de gracia, el evangelio que es poderoso para cambiar la vida, para ser una persona diferente. Ya no puede ser el mismo, ya no, ya la persona que viene a Cristo, que viene al conocimiento del evangelio, su vida viene a ser diferente. Y se los digo por experiencia, mi vida yo no la podía cambiar, mi vida era ingobernable, porque andaba en el mundo sin Dios y sin esperanza, ajeno de la vida de Dios. Mi vida era un desastre totalmente, no me avergüenzo de decirlo. Muchas veces yo lloraba y decía que sobre mí quizás pesaba una maldición, yo no podía cambiar mi vida, como le repito, era un desastre. Yo entraba y salía a las prisiones, no me avergüenzo de decirlo, de un pasado. Todos tenemos derecho a renovar nuestra vida, a transformar nuestra vida, a edificar nuestra vida diferente. Yo ya estaba cansado, ya estaba desesperado hasta cierto punto. Llegaban momentos que yo me desesperaba y decía yo, Dios mío, ¿por qué yo no puedo cambiar? No puedo cambiar mi vida, no puedo ser un hombre diferente. ¿Por qué tengo que estar haciendo todo lo que a mí me trae consecuencias a mi vida y sufrimiento? Pero a veces es necesario pasar esas etapas de la vida. ¿Para qué? Para poder uno madurar en el aspecto de que si uno no pasa esas situaciones, no te haces fuerte. Cuando no pasas situaciones difíciles, no te haces fuerte, eres débil. A la primera que viene, pegas la carrera. Y Dios quiere hombres que sean guerreros, quiere hombres que sean luchadores, que batallen, porque cuando tú vienes a Cristo, dejas de ser el hombre que eras antes y vienes a ser soldado de Jesucristo. Vienes a ser como el atleta que lucha por llegar a la meta. Y para llegar a la meta, un atleta tiene que esforzarse día a día, tiene que entrenar día a día. Un soldado, para estar asido al que lo tomó por soldado, debe de estar en obediencia, debe de estar siempre erguido y dispuesto a lo que el general diga, a lo que su mayor diga. Debe de estar siempre atento a lo que sus superiores le ordenen. En este caso, el soldado en Jesucristo está atento a lo que la palabra diga, a lo que el Señor diga. Si el Señor dice, haz esto, tú tienes que hacerlo, porque estás asido al que te tomó por soldado. En este caso es Jesucristo. Y dándole un poquito de enfoque a estos versos que hemos leído, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Esto es con los que ya conocieron la palabra, con los que ya vinieron al conocimiento del evangelio y están en el evangelio, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Dice que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Ignorando la justicia de Dios, ignorando la palabra de Dios, ignorando las ordenanzas de Dios, ellos andan no olvidando, sino ignorando, andan ciegos, andan en tinieblas, a tientas, caminan, pero ellos en vida están muertos, porque el que está separado de Dios está muerto en pecado.
Pero el que viene a Cristo, la fe en Jesucristo lo justifica. Lo justifica. Por eso es que dice Romanos 5:12, justificados, perdón, Romanos 5, sí, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, allí vemos que el ser humano se justifica por la fe en Jesucristo. Esa fe lo justifica. Entonces, pero el que anda separado de Dios, ese anda muerto en delitos y pecados. Anda muerto en pecado porque no ha creído en el Hijo de Dios. No ha creído en esta palabra bendita. Dice, digo pues que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, ajenos de toda la palabra del Señor, ajenos de la vida de Dios, ignorando la justicia de Dios, ignorando y tratando la manera de vivir a su antojo. No hay temor de Dios en ellos. Andan conforme a sus concupiscencias, conforme a su lascivia. Hombres implacables, hombres sin temor de nada, porque el conocimiento de Dios no está en ellos y Dios manda. Por eso es que Dios manda a todo creyente que se renueve, porque ya estando en Cristo, ya habiendo aceptado a Cristo, ya habiendo llegado a parte del conocimiento del Evangelio, ya no podéis andar como los otros gentiles, ya no puedes seguir lo mismo. Tu vida tiene que ser diferente, tiene que haber un cambio conductual, tiene que haber, por eso, una renovación de la mente para que tu vida sea diferente, agradando en todo a aquel que te tomó por soldado, agradando en todo al Rey de Reyes y Señor de Señores, agradando en todo al Señor, agradando en todo a Dios, porque ya no puedes seguir la misma vida como los otros gentiles. Te ordena y te dice que ya no andéis como los otros gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dureza de su corazón y ignorancia. Pero en ti que has conocido, hermano, bendecido, precioso, estés donde estés, que me escuchas, tú que has conocido el Evangelio, tú que has conocido la palabra, ya no eres ignorante, tú ya conoces del Evangelio. O a ti que te hablaron un día y que un día serviste al Señor, pero que ahora te has apartado, que ahora te has alejado a vivir según tus propias concupiscencias, a vivir ajeno de la vida de Dios, pero conoces de la palabra. Ahora te dice el Señor, renueva tu mente, renuévate con este evangelio poderoso que puede cambiar tu vida. Tómalo, hazte de él, hazte de las promesas de Dios. Si Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, él lo hará. Entonces dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Este viejo hombre, la carne, está viciada conforme a los deseos engañosos, despojados de este viejo hombre. Pero ¿cómo nos vamos a despojar de este viejo hombre? Con la palabra, con el conocimiento del Evangelio, metiéndole ahí palabra, metiéndole de todo a la mente, de la palabra de Dios hablo, no de todo de lo que está fuera de la Biblia, no, metiéndole la palabra de Dios, renovando tu mente día con día por medio de la palabra. La palabra dice renovados en el espíritu de vuestra mente, porque es en tu mente donde tú debes renovarte para que haya un cambio conductual. Cuando tu mente está renovada, entonces viene a haber un cambio conductual en tu vida. Pero si tu mente no se renueva, entonces no puede haber un cambio conductual. Cuando tú te renuevas, tu vida viene a ser diferente. Ya no puedes ser el mismo. Ya no puedes ser la misma persona. Ya no puedes hacer los mismos actos porque hay algo que te dice, no, esto está malo. Hay una dirección de parte de Dios y tienes un ángel a tu servicio, el ángel que te sirve, el ángel que nos sirve y que está atento. Cuando el ángel ve de que tú vas desviado, él se encarga en meterte al camino. O si no,
viene la corrección de Dios. Entonces, porque no puedes vivir una vida que diga, conocedor del evangelio, que la palabra está en mí, y haciendo todo lo contrario de lo que la palabra dice, viviendo perdidamente. Con esto no hablo de una religiosidad, no, hablo de vivir siempre en fe y pelear la buena batalla de la fe. Entonces, vivir confesando este evangelio, tener dominio propio, ser dueño de sí mismo, siempre sin perder de vista el blanco perfecto, que en este caso es Cristo. Cristo es el blanco perfecto, pero este evangelio que yo te presento, este evangelio es poderoso para cambiar tu vida. Cambió mi vida que en un momento creía yo que estaba totalmente perdido, una vida que yo llevaba, que yo creí ver muerto en esa condición, que yo creí que no había esperanza, que yo creí que no podía ya más. Y allí es donde se manifiesta el Señor, en lo que tú no puedes hacer, en lo que tú no puedes cambiar. Allí llega Cristo y Él sí lo puede, porque para Dios no hay nada imposible. Yo ahora estoy muy agradecido con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque me tiene donde estoy, pero gracias a Él, porque muchos de mis compañeros, los que me conocen y vean este video, van a ver que yo no miento. Muchos de mis compañeros que estuvieron conmigo ahora están sufriendo duramente, castigados duramente por la manera de conducirse, por conducirse de una manera rebelde, por conducirse de una manera ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia, algunos por la ignorancia y otros porque tal vez son vasos de ira preparados para destrucción, que Dios ha preparado, linaje de ira. Entonces, pero están siendo duramente castigados, castigados duramente en una prisión por no haber obedecido a esta palabra. Se les habló, escucharon del evangelio, pero no quisieron atender al llamado, no quisieron atender al llamado del Señor. Mas Dios tuvo misericordia conmigo, que me llamó de las tinieblas a la luz, me rescató porque yo no creía el poder llegar a tener una vida diferente a la que ahora tengo. Ahora me gozo y le doy gracias a mi Rey, porque tengo una vida distinta, llevo una vida diferente, llevo una vida no siempre llena de errores, porque estamos en este cuerpo de carne, y Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago, y si lo hago ya no lo hago yo, sino el mal que mora en mi carne, no mora el bien. Queriendo hacer el bien, hay otra ley que está en mis miembros, que se revela en contra de la ley de mi mente, pero eso es, trato la manera día a día de renovar mis pensamientos con esta palabra. Yo comparto esto contigo para que veas de dónde Dios me sacó a mí. Me sacó de un lugar donde tú no tienes idea. No voy a entrar mucho en detalle de eso, pero Dios me rescató de donde yo no creía poder ser rescatado. Pero para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, y allí se cumple la palabra, que Dios no miente. Dios no es hijo de hombre, ni hombre para que mienta. Si Dios dijo, Él lo hará. Y todo aquel que pone en el Señor su confianza saldrá en victoria, porque Dios lo lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Y eso le doy gracias a mi Rey, porque ahora mi vida es diferente, pero no porque yo lo quiera, sino porque Él cambió mi vida. Dice que quiero compartir, yo estaba en una condición de vida de la cual yo no podía salir. Había caído en las drogas bien bajo en las drogas. Caminaba y me sentía de alguna manera angustiado, de alguna manera desesperado, de alguna manera a veces me sentía vacío totalmente. Me sentía sin nadie a quien poder acudir. Caminaba erguido y aparentando lo que yo no podía ser. Aparentaba ser un hombre muy fuerte,
Aparentaba querer arreglar los problemas de los demás cuando mi propia vida estaba hecha a pedazos. Yo no podía arreglar los problemas de los demás si mi vida no estaba arreglada. Entonces yo aparentaba ser alguien que tenía mucha valentía, pero a las finales uno no lo acepta, pero uno viene a ser como un cobarde, porque yo en las noches, déjeme decirle que en las noches yo lloraba, en las noches yo derramaba mis lágrimas, porque me sentía vacío, me sentía de alguna forma inútil, decía yo, ¿no? Y aparte de eso, encerrado en una prisión con una condena de 11 años, de 12 años, perdón, había gastado dinero, había gastado mucho dinero por ver si salía de ahí en abogados, si no podía salir. Pero cuando Cristo me llamó a sus pies, cuando el Señor me llamó a su palabra, cuando el Señor me llamó y me dijo, levántate y camina, porque yo tengo algo preparado para ti. Entonces mi vida empezó a ir diferente. Ahí empecé a cambiar todo mi esquema. Ahí empecé a cambiar toda mi situación. Mi situación a mi contorno empezó a cambiar. La vida empezó a cambiar. Los amigos que estaban conmigo, unos pocos se quedaron a mi lado. Porque cuando tú vas a lo bueno, pocos te siguen. Pero cuando vas al mal, allí van muchos detrás. Pero cuando es de las cosas buenas, pocos te siguen. Los pocos que quedaron, que me siguieron, ellos ahora están fuera. Los que no me siguieron ahora están siendo castigados duramente en una cárcel de máxima seguridad por no haber creído y obedecido al evangelio. Porque la vara está puesta para la espalda del necio. Si tú no entiendes a las buenas, va a venir Dios y va a poner su vara sobre tu espalda para que puedas entender. En un momento difícil vas a entender. Yo entendí, el Señor me hizo entender que ese lugar, Él me podía rescatar de ese lugar. Y llegó el momento cuando yo empecé a caminar en el Señor. Al mes, sin haber gastado ni un centavo, fui llamado de la dirección y me dijeron, usted ha tenido un cambio. Ese era el cambio que nosotros estábamos esperando, porque ellos te tienen vigilado, las autoridades están viendo tu conducta. Y luego dijeron, usted ha cambiado, ahora usted sí puede irse a la libre sin gastar ni un centavo. Yo pude salir de ese lugar, salí y sin gastar ni un 5 y sin abogado. El único abogado era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fui llevado a audiencia, le llamamos allá. Fui llevado a esa audiencia. Cuando fui llevado a esa audiencia, yo ya sabía que yo iba a quedar libre. Ya Dios me lo había revelado en un sueño. Yo tuve un sueño donde decían, este va libre, aquí queda libre. Todos los mandaban 5 días nuevamente, pero a mí de allí, de los juzgados, dijo una jueza, aquí queda en libertad, quítenle las esposas. Este hombre ya no va a volver al penal. Este hombre de aquí queda libre. Y esa es la gloria que le doy a mi Cristo. Yo he visto las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, como Dios hizo esa obra y me libertó. Cuando yo andaba una condena de 12 años, me libertó en ese momento antes de cumplir mi pena, y ahora el Señor me ha puesto en sillas de honra, porque Él honra a los que le honran y ama a los que le aman. Por eso le doy gloria al Señor. Es por eso que estoy compartiendo esto contigo. Necesitas renovar tu mente. Necesitas renovar tus pensamientos. Necesitas venir al conocimiento del Evangelio. Tu vida va a ser diferente. Dios no te está llamando para dañarte. Dios no te está llamando para hacer de ti una persona miserable. No. Dios te ha bendecido a ti. Solo es de que tú vengas y uses de esa bendición. Porque puedes estar viviendo como aquel que le dejaron la herencia, pero no puede hacer uso de ella, porque todavía es esclavo, y el esclavo no puede ser libre, no puede hacer uso de esa herencia.
Tú eres heredero, no eres esclavo. Sal de esa esclavitud, conoce al Señor. Tú vas a ser heredero de esas bendiciones, las cuales Dios tiene preparadas para ti, para todos, para nosotros, sus hijos. Dios las ha preparado para nosotros, para que nosotros gocemos de ellas. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya nos libró, no es que nos va a librar. El Señor ya nos libró de la potestad de las tinieblas. Ahora solo basta que nosotros caminemos. El Señor sí puede renovar la vida del ser humano, puede cambiar la mente del ser humano. Ningún sistema, nada de esta tierra puede cambiar tu vida. Puedes someterte a cualquier sistema duro, pero no va a cambiar tu vida. Lo único que puede cambiar tu vida es este evangelio. De este evangelio sí yo te doy fe. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, sin excepción de persona. Este evangelio sí puede cambiar la vida del hombre, porque de este evangelio sí puedo darte yo referencia, porque has cambiado mi vida. Hundido en las drogas, allá hundido en una prisión, de ahí el Señor me libertó, donde ningún abogado pudo hacer nada, el Señor sí lo hizo. Cristo sí me libertó de ahí. Cuando ya no había esperanza, cuando mi vida estaba perdida, hundida en las drogas, yo ya no tenía esperanza. Yo dije que voy a morir, así voy a morir en esta condición. Pero ahí llegó Cristo y me levantó, me libertó, me dio vida. Escuché el mensaje. Hubo un hombre que me llegó y me profetizó un día y me dijo, mira, hermano Escamilla, me dijo, varón, me dijo, yo tuve un sueño con usted, me dijo, ajá, le dije yo andaba endemoniado, tuve un sueño con usted, me dijo, ajá, dígame, le dije yo, y me dijo, yo soñé que usted predicaba la palabra a multitudes, y yo le dije, oh, sí, está bien, le dije yo, porque en el fondo de mi corazón, en el fondo de mi mente, yo creía que había un Dios, yo creía en la palabra también, creía mucho en la palabra. Pero no hacía, andaba ajeno a la vida de Dios, andaba según mis propias concupiscencias. Y me dijo otro hombre que estaba ahí escuchando, ese es un mentiroso, me dijo, ese es un mentiroso porque tú no andas pensando en predicar, me dijo. No, le dije yo, la verdad no, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios te escoge, y cuando Dios te ha predestinado, tarde o temprano te va a llamar, y ahora se está cumpliendo. Ese momento llegó, pero antes de eso, ese hombre vio lo que a él había soñado, lo que Dios le había revelado. Me pusieron a predicar en una de las campañas más grandes organizadas, aún dentro de la prisión, pero allí prediqué en una de las campañas más grandes organizadas dentro por hermanos que llegaban de afuera. Por eso es importante que pongas tu vida y tu mirada en Cristo, que te renueves con la palabra. Esta palabra te la he dejado ahora. Yo sé que no regresará vacía. La Biblia dice que mi palabra, dice el Señor, no volverá vacía. De esta semilla queda ahí sembrada en tu corazón. Yo sé que tarde o temprano el Señor te va a libertar. Te declaro bendecido con toda bendición, completo en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.